Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de el estado ácido-base. El estado ácido-base hace referencia a variaciones que puede tener el pH. El pH es una unidad adimensional que nos habla de la concentración de hidrogeniones que tenemos en nuestro medio interno. De tal manera, es importante mantener esta variable en un rango normal que va de un valor de 7,35 a 7,45 a nivel plasmático para que de esa manera las células puedan funcionar de manera normal. Las variaciones de pH por encima o por debajo de esos valores provocarán acidosis o alcalosis. Acidosis serán si el valor está por debajo de 7,35 y alcalosis será si el valor se encuentra por encima de 7,35. Y en ese sentido lo que sucederá será la desnaturalización proteica. Si se desnaturalizan las proteínas, a su vez se provoca la inactivación funcional de las enzimas que son fundamentales para el funcionamiento normal de nuestras células. El cálculo del pH se efectúa a través de esta cuenta, en donde 6,1 se le ve agregado el logaritmo entre la base sobre el ácido. La base de mayor cuantía en nuestro organismo es el bicarbonato, que tiene unas concentraciones de entre 22 a 28 mil equivalentes litro. Y, por otro lado, el ácido más presente en nuestro organismo se corresponde con el dióxido de carbono, también denominado anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que tiene unas medidas en milímetros de mercurio que oscilan los 40 milímetros de mercurio. De tal manera, 24 quedaría en el numerador y en el denominador quedaría 1,2 debido a que los 40 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono deben ser divididos por 0,03, que es el coeficiente de solubilidad de este gas. El resultado de esta cuenta es de 7,4, que es el valor normal por término medio del pH. Entonces, nuestras células, ubicadas en el medio interno, rodeadas por el espacio intersticial, están alrededor de una carga ácida. De tal manera, la ingesta de ácidos pueden provocar el ingreso a la célula, o bien esa ingesta de ácidos puede provocar la formación de ácidos no volátiles. Es entonces que debe aquí existir una correlación equivalente entre la cantidad de ácidos absorbidos o ingeridos y la cantidad de ácidos excretados. Si esto se modifica, hablaremos de una acidosis o alcalosis como determinamos anteriormente. A partir de allí, vemos aquí la relación que existe entre la formación de bicarbonato de sodio, que en este sentido se desdobla en dos rutas metabólicas, una para la formación de agua y dióxido de carbono, que finalmente será eliminado por los pulmones al ser un gas volátil. Los pulmones van a configurar de tal manera la regulación respiratoria del estado ácido base, lo que también es denominado como polo respiratorio. Por otro lado, el sodio será excretado, dependiendo de las condiciones hidroelectrolíticas de nuestro medio interno, a través de los riñones. El interés de los riñones, que configuran lo que se denomina polo renal o polo metabólico de la regulación del estado ácido base, es que van a generar nuevo bicarbonato para sustituir el bicarbonato perdido durante la titulación de la carga ácida, durante la amortiguación de la carga ácida. En ese sentido, aquí la ecuación, la reacción enzimática que hay que recordar es la que se visualiza aquí en la pantalla, donde vemos una reacción que puede dirigirse hacia la derecha o puede dirigirse hacia la izquierda de manera reversible. Y es la siguiente. Aquí tenemos la formación del ácido carbónico. El ácido carbónico puede resultar de la combinación entre bicarbonato e hidrogenión y un hidrogenión. En ese sentido, cuando se combinan estos dos elementos, que serían parte del polo renal o polo metabólico de la regulación del estado ácido base, se va a configurar aquí ácido carbónico, a través de una enzima denominada anhidrasa carbónica. Por otro lado, esto puede dirigirse hacia el otro polo, el polo respiratorio, en donde la anhidrasa carbónica desdobla el ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono será excretado por la vía respiratoria y el bicarbonato en condiciones normales se dirige al plasma sanguíneo para poder amortiguar los diferentes cambios de pH eventuales que se puedan dar. Si existiese entonces un exceso de bicarbonato, la reacción migraría en este sentido. Y si existiese entonces un exceso de dióxido de carbono o bien de ácidos, entiéndase, la reacción migraría hacia este sentido. Aquí lo que vemos es la reabsorción tubular a nivel de los túbulos uriníferos del bicarbonato. En condiciones normales el bicarbonato es reabsorbido al 100%. Es importante destacar que existe una equivalencia de 1/1 de el bicarbonato y el hidrogenio. Esto quiere decir que cada hidrogenio reabsorbido se corresponde con un bicarbonato excretado y viceversa lo mismo. Cada bicarbonato absorbido se corresponde con un hidrogenio excretado. Aquí vemos
lo que sucede en la célula epitelial del túbulo contorneado proximal, donde identificamos al capilar peritubular, identificamos a la luz tubular. Y aquí vemos un intercambiador de sodio hidrogeniones, el NHE, donde se produce el ingreso de sodio y el egreso de hidrogenión. Este hidrogenión en el espacio extracelular, que puede proceder también de esta vía, se va a combinar con el bicarbonato para la formación del ácido carbónico. El ácido carbónico desdoblará a través de la anhidrasa carbónica en dióxido de carbono y en agua. Ambos compuestos ingresan al espacio intracelular y por medio de la anhidrasa carbónica, aquí lo que sucede es que se forma bicarbonato y un hidrogenio. Este hidrogenio nuevamente será excretado al espacio de la luz tubular y el bicarbonato será reabsorbido a la sangre. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 80% del bicarbonato. El fenómeno es exactamente igual a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y así también en el túbulo colector. En la rama ascendente gruesa de Henle se reabsorbe el 15% del bicarbonato y el 5% terminal se reabsorbe en el túbulo colector, de tal manera que esto nos da un 100% de bicarbonato reabsorbido. Hay ciertas condiciones en las cuales el bicarbonato es excretado, ciertas condiciones como pudiese ser la alcalosis, la elevación del pH por encima de 7,45. En ese sentido, las células beta provocarán, a nivel del túbulo colector, la excreción del bicarbonato. Aquí lo que vemos es la excreción neta de ácidos. Hablamos recién del comportamiento tubular del bicarbonato, aquí hablaremos del comportamiento de los hidrogeniones, de los ácidos. Aquí lo que vemos entonces es una célula epitelial, vemos aquí la luz tubular y vemos la sangre. Esa excreción de ácidos se puede calcular a través de esta ecuación, en donde la excreción neta de ácidos sería igual a la titulación de tampones urinarios más la producción y excreción de amonio a partir de la amoniogénesis, fundamentalmente en el túbulo contorneado proximal, más la excreción de bicarbonato urinario, que normalmente es cero, como habíamos mencionado precedentemente. Aquí vemos la titulación de tampones urinarios. El dióxido de carbono y el agua por la anhidrasa carbónica formaban un bicarbonato y un hidrogenio. Este hidrogenio excretado a la luz tubular se va a combinar con un tampón. Ese tampón generalmente es el amoníaco. Entonces se combina el hidrogenio con el amoníaco y se forma aquí el ion amonio. Entonces aquí hemos combinado el hidrogenio con el tampón urinario, lo que es la titulación de tampones urinarios justamente. Aquí lo que vemos es el comportamiento a nivel del túbulo contorneado proximal a partir de la amoniogénesis. La glutamina en el interior de la célula epitelial será hidrolizada a glutamato. Esa hidrólisis hacia glutamato produce dos amoníacos, dos amoníacos. Esos dos amoníacos se van a combinar con dos hidrogeniones respectivamente cada uno y van a formar aquí los dos iones amonio. A su vez también el glutamato se puede desdoblar o hidrolizar hacia alfa-zeta-glutarato para la formación de bicarbonato. En ese sentido, aquí vemos entonces la formación de el amoníaco, que se ve excretado hacia la luz tubular, y aquí la formación del ion amonio, también excretado hacia la luz tubular. Por otro lado, vemos el mismo exchanger de sodio y hidrogeniones, ingresa sodio, sale el hidrogenio, y lo que se sucederá en este espacio peritubular, perdón, en este espacio tubular, será que el amoníaco se va a combinar con el hidrogenio para formar aquí el ion amonio. Aquí se ve la reabsorción de bicarbonato. Y aquí el comportamiento a nivel del túbulo colector. Vemos exactamente la misma reacción de la anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono y el agua se combinan para dar como resultado un hidrogenión y un bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe hacia la sangre y el hidrogenión se ve excretado hacia la luz tubular. Este hidrogenión se va a combinar con el amoníaco para formar el ion amonio. Aquí vemos diferentes situaciones que provocan el aumento o la disminución de la secreción de hidrogeniones. Por ejemplo, en este caso vemos una secreción aumentada de hidrogeniones de índole primaria. Entonces, la disminución de concentración de bicarbonato, la disminución del pH, lógicamente en estas condiciones de acidosis, provocará la secreción, el aumento de la secreción de hidrogeniones en toda la nefrona. El aumento de la PCO2 arterial también tiene el mismo efecto. Así, respectivamente, cada una de estas causas serán las cuales incidan sobre esta excreción neta de ácidos. Por último, aquí llegamos al apartado clínico de la clase en donde hablaremos de trastornos del estado ácido-base en términos de generalidades.
Habíamos dicho que si el valor era menor a 7,35 era una acidosis y si era mayor era una alcalosis. En ese sentido se describen las acidosis o alcalosis primarias, secundarias o mixtas. Inclusive existen otros tipos de acidosis, como es el caso de la cetoacidosis diabética o la acidosis láctica. Serán temas de próximos vídeos. La acidosis respiratoria primaria está marcada por un aumento de la PCO2. Aquí vemos el pH en un valor de 7,32, el cual es inferior a 7,35, que era el extremo inferior del rango normal de pH, con lo cual aquí claramente estamos en una condición de acidosis y vemos que la PCO2 se encuentra aumentada. La PCO2 normal oscila a los 40 a 45 milímetros de mercurio, con lo cual aquí el trastorno se encuentra a nivel respiratorio. El valor de bicarbonato es de 24 miliequivalentes al litro, lo cual es completamente normal. Aquí por otro lado vemos una acidosis metabólica, donde lo que está alterado es el polo metabólico, con lo cual estará disminuido el bicarbonato. El pH está en un valor de 7,32, la PCO2 está normal, 40 milímetros de mercurio, pero el bicarbonato se encuentra disminuido, con lo cual la alteración está sobre el polo metabólico. Por último, las alcalosis, pH es de 7,54. En el caso de las alcalosis respiratorias, estas están marcadas por un descenso de la PCO2, mientras que las alcalosis metabólicas estarán marcadas por un aumento del bicarbonato. En este sentido, aquí las células beta del túbulo colector, células beta intercalares, van a producir la excreción de bicarbonato. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.